manifestar, presidente, que el movimiento Mira presentó informe de salvedad de voto frente a los decretos 4819 de 2010 y 142 de 2011 en relación con el Fondo de Adaptación. ¿Por qué motivo? Nosotros nos apartamos del informe de la comisión porque nos parece que este fondo de adaptación significa como la creación de un superministerio en Colombia. Quien está a la cabeza de este fondo, y este fondo en sí mismo es un superministerio y hay un superministro, pero este fondo depende directamente del presidente de la República. Y este fondo va a desinstitucionalizar los ministerios y también a los departamentos y a los municipios, porque está previsto que los ministerios le puedan girar directamente dineros al Fondo de Adaptación, le pueden girar cuando quieran. Por ejemplo, la ministra de Educación le puede mandar todo el dinero que quiera al fondo. No ejecuta la ministra los recursos, sino que los va a ejecutar es el Fondo de Adaptación o cualquier ministerio. Y lo mismo, cualquier gobernador o cualquier alcalde le puede mandar recursos al fondo. Y el Fondo de Adaptación se va a gastar el dinero con toda la discrecionalidad, porque simplemente va a aplicar normas de derecho privado, no va a hacer contratos de derecho público, no va a hacer contratos con las normas de cláusulas exorbitantes propias de los contratos públicos, y se va a dedicar a construir, no precisamente a conjurar la crisis, sino a construir. El control político va a quedar por fuera y no se le coloca tiempo al fondo, sino que el fondo queda, no se sabe a cuánto tiempo. Esto, obviamente, pues va a ser objeto de control constitucional, pero nosotros desde ahora queremos dejar la constancia. Nos parece que se pudo haber fortalecido el Fondo de Calamidades, porque el Fondo de Calamidades sí trabaja con normas de derecho público, podemos hacer control político y es un fondo que hace la atención. En cambio, este Fondo de Adaptación es la labor de construcción. El otro problema es que en la Junta Directiva hay funcionarios que dependen directamente del señor Presidente de la República. Hay 3 ministros, hay 2 directores de departamento administrativo, hay un representante del presidente, hay 5 representantes del sector privado, pero no hay ningún representante de las entidades territoriales. Es decir, que ni las gobernaciones ni las alcaldías tienen participación en la junta directiva del fondo. De modo que cuanto menos lo importante era considerar la posibilidad siquiera de modificarlo, pero no permitir que este fondo pueda manejar cerca de 16 billones de pesos con una chequera en completa libertad. Pensamos que no le sirve al país porque va a desinstitucionalizar y va en contravía con lo que precisamente el gobierno del presidente Santos ha planteado en cuanto a las políticas de buen gobierno. ¿Cuántas veces no se cuestionó aquí en el país al anterior gobierno, al del presidente Uribe, porque estaba desinstitucionalizando, que había que fortalecer a los ministerios? Y este fondo va a terminar quitándole facultades a los ministerios. De modo que consideramos que es un retroceso para el país apoyar en este momento su constitución como está planteada. Nos parece que el fallo de la Corte Constitucional le devuelve las facultades al Congreso. El Congreso de la República recupera sus facultades y el Congreso de la República finalmente, con los debates, será el encargado de hacer la arquitectura
con normas de largo plazo, con una política de Estado y no con normas de corto plazo, con una política de gobierno, ¿cómo se puede hacer a través de una emergencia? El presidente Santos recientemente dijo, es que el Congreso es una locomotora, es la sexta locomotora. A nosotros nos parece que el Congreso de la República no está, ni debe ser concebido de esa manera. El Congreso de la República está es para legislar y para fijarle límites a las locomotoras y para hacerle control político a las locomotoras. Y el Congreso de la República está para diseñar legislación a largo plazo, que en realidad de verdad prepare al país en prevención, porque el fondo de adaptación se va a dedicar a construir, pero el tema de prevención hay que lograrlo de otra manera. Por ejemplo, se ha planteado aquí con la agencia presidencial para la gestión del riesgo, para la prevención, pero trabajando con los ministerios, que los ministerios participen y se coordinen y que la agencia pueda hacer un trabajo integral en prevención. Eso no se está logrando con el fondo de adaptación. En estos momentos, lo importante es que el Congreso de la República acompañe al gobierno en aras de, obviamente, velar por todos los damnificados, por todas las regiones del país, con mucha rapidez, en términos de la expedición de la ley de adición presupuestal y las leyes que se requieran. A corto plazo, en lo urgente, pero en lo fundamental, el Congreso de la República recupera sus competencias y eso hay que celebrarlo. El Congreso de la República en lo fundamental va a diseñar esa arquitectura para la reconstrucción del país y para que haya una política de Estado en prevención. Y en lo urgente, también el gobierno nacional podría expedir normas dentro de sus competencias, por ejemplo, en materia de servicios públicos. Los damnificados hoy se han quedado sin el subsidio, sin la ampliación del subsidio, para que no les cobren servicios públicos. De modo que instamos al gobierno nacional para que expida la normativa que le permita a las familias de Colombia continuar con ese beneficio, o en materia educativa, para efectos de no desamparar a los estudiantes en el acceso a la educación. Pero desde aquí, desde el Congreso de la República, estaremos atentos a ese diseño institucional a largo plazo, a esa política de Estado que ha quedado ahora en cabeza del órgano legislativo del país. Gracias, presidente.